Buenas tardes a todas, bienvenidas. Hoy vamos a continuar, ¿verdad? Revisando algunos aspectos teóricos en el contexto, ¿verdad? De la persona del terapeuta y aquellas herramientas que necesitamos implementar, conocer y hacer consciente muchas veces cuando trabajamos en distintos contextos con distintas personas, ¿verdad? Y en relación a eso, por supuesto, conocernos y ver e identificar qué habilidades son herramientas de fortaleza u otros aspectos que desde una misma verdad podemos mejorar y cosa que se convierta en un elemento que sea favorecedor de los procesos terapéuticos y el éxito dentro del mismo contexto, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a hablar de la clase de hoy, ¿verdad? La clase de hoy hace referencia, de un segundito para compartirles pantalla. Primero que todo, antes, eso sí, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va su semana? ¿Todo bien? ¿Cómo les ha ido en sus prácticas? Hola, profe, ¿bien y usted cómo está? Bien, también muchas gracias. ¿Cómo les ha ido ya en su quinta? Yo bien también, gracias, en esta quinta semana de práctica, y la idea también es que por supuesto todas estas cosas que revisamos en esta parte ojalá se puedan hacer más conscientes o ser más explícitas o ser más identificables, ¿verdad? En este contexto de preprácticas que están teniendo en este semestre, ¿ya? Así que por supuesto, si alguien tiene alguna duda, tiene algún inconveniente, tiene alguna preocupación, necesita alguna orientación o abordar algún tema respecto de los espacios de práctica o alguna situación, me lo comentan sin ningún inconveniente y bueno, las compañeras que están con alguna dificultad en el centro, vamos, bueno, al final voy a conversar. em, Vamos a conversar un poquitito respecto a eso. Una consulta, la semana del 18 como grupos podemos hacer 2 sesiones. Bueno, ha surgido un poco esa pregunta de las sesiones. Bueno, la idea de poder generar la semana de receso y pedirle a los tutores que respetaran esa semana de receso precisamente era pensando en que ustedes iban a querer como tener esa semana, porque recuerden que dentro de la calendarización de estas 10 sesiones no está contemplada, por supuesto, la semana de receso, ¿ya? Entonces la idea es que podamos, en el fondo, dentro de las posibilidades, respetar esa semana para que, porque ahí alguien me pregunta si puede ser más de una sesión por semana, entonces ahí se nos va como a desarmar un poquitito el calendario, la fecha y todo eso. Por eso le digo, porque pensamos en algún momento cuando estábamos haciendo la organización de la asignatura que si no le dábamos la semana de receso, es decir, si decíamos, por ejemplo, no, ustedes la semana de receso igual tienen que practicar o tienen que estar más bien dicho en sus contextos de práctica, hacer sus sesiones, pensamos que quizás ustedes no iban a estar de acuerdo porque quisieran aprovechar ese espacio que es como a nivel de la universidad institucional, ¿cierto? Pero ocurrió lo contrario, contra todo pronóstico, y algunas personas como que preguntan si pueden hacer igual las sesiones dentro de esa semana. Y la verdad es que igual hay que ir coordinando con el tutor, la tutora, e ir conversando en el fondo, porque la idea es que, insisto, podamos respetar el calendario, porque en base a eso y pensando en la mejor alternativa para ustedes, por supuesto, se pensó de esa manera. ¿Y con qué objetivo también, por ejemplo, piensan hacer 1 o 2 sesiones dentro de esa semana de receso con el fin de acortar las semanas o acortar las sesiones? ¿Me entienden? Entonces igual ahí sería como bueno poder conocer las características del caso a caso del grupo, y si alguien tiene como una inquietud respecto a eso, quizás me pueden escribir o contactarnos más directamente para que... Ah, ya, claro. Claro, en una situación eventual en que la tutora no esté, que vaya a tomar como no sé, tenga algún permiso y ocurran situaciones que a veces escapan desde lo que nosotros podemos manejar como escuela, por supuesto, si es acuerdo con la tutora, con el tutor, ¿verdad? Que van a organizar estas sesiones frente a una ausencia, por ejemplo, frente a alguna necesidad del centro que es necesario, por ejemplo, dar continuidad al proceso y hacer 2 sesiones en una semana o modificarla o anticiparla,
qué sé yo, no hay ningún problema. Ya, por supuesto, como digo, se tiene que enmarcar en el trabajo que se puede hacer con el tutor y la tutora, y entendiendo, como digo, cada caso, y obviamente que si va a estar de vacaciones y no va a estar como presencialmente en ese espacio, claro, ahí es posible recuperar esa sesión dentro de una misma semana, así que no habría inconveniente. ¿Ya? Pero como le digo, si surge alguna cosa o el caso a caso, em, eso. ¿Alguna otra duda, pregunta? Y ahí como partimos, como siempre, para no pasarnos tanto del tiempo y estar ahí en la horita y continuar, ¿verdad?, con las actividades también que yo sé que están bien cargadas, pero vamos a ir avanzando y resolviendo de a poquitito. Entonces, de acuerdo a lo que conversamos la semana anterior, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de mutualidad, simetría y revisar algunos elementos desde la persona del terapeuta, la página 64-65 y la relación terapéutica específicamente desde terapia ocupacional. Y vamos a conversar acerca del capítulo 2 de los rituales de capítulo 2, rituales de New Amsterdam. Así que vamos a, en honor en tiempo, entonces, a comenzar. Entonces, en este contexto de la relación terapéutica, del uso de uno mismo y las distintas capacidades y habilidades que nosotros debemos poner en práctica para favorecer un adecuado proceso, vínculo, interacción, intervención, etcétera, etcétera, lo más exitoso posible, sabemos entonces que hay distintas situaciones que no tienen solo que ver con el usuario o la usuaria receptora de algún proceso o servicio terapéutico, sino que entendemos también durante estas clases que es muy importante lo que ocurre con nosotras mismas desde la persona del terapeuta, nos invita a hacer una mirada dentro de la misma historia, de la misma experiencia, y de qué forma nosotros podemos utilizar elementos individuales y personales que favorezcan la terapia, ¿verdad? Hablamos también de algunos elementos que podían dificultarla cuando muchas veces la experiencia personal está por sobre la experiencia del otro, por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos como desde una postura más jerárquica, cuando no logramos establecer una confianza, cuando, por ejemplo, dentro de nuestra interacción no somos tan quizás espontáneos o más bien eh, auténticos, que era algo también que conversamos que se notaba en esta interacción cuando alguien nos fluía como a propósito de cómo es o quién es, y en relación a eso se iba construyendo este vínculo, este trabajo, con el objetivo de favorecer, como decía, el proceso. Entonces, desde la mutualidad y simetría, como le hablaba en la terapia, ya entendemos que la co-construcción de la o el terapeuta con la o el usuario, ¿verdad? Y es un proceso que se construye sesión a sesión, que es un ida y vuelta, que es un proceso de retroalimentación, donde ambas partes ponen de su parte para lograr un objetivo común que por supuesto va a ir en beneficio del usuario o usuaria, ¿verdad? Y como dice ahí, comillas, como decía el texto, ¿verdad? Son dos autores que van a construir un guión, ¿verdad? Un guión, obviamente desde el punto de vista metafórico, que va a construir, ¿verdad? Una forma de interactuar, una forma de elaborar un proceso y que no depende solamente de una parte, sino que entendemos también que la responsabilidad, como decía, no es solo del usuario o no solo del profesional, si es un proceso mutuo que se construye y, como decía, y que se van poniendo en juego y en marcha distintos elementos de ambas partes para construir este, esta atmósfera o este proceso terapéutico que conversamos también, que era un cierto compromiso implícito que estaba adquirido en esta relación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros con esta mutualidad, simetría, esta mutualidad en cuanto nosotros tenemos que generar un espacio, pero también recibir y co-construimos en conjunto? Lo que nosotros también tenemos que trabajar en este contexto es facilitar el tránsito de las personas en el propio relato. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una entrevista, cuando estamos, por ejemplo, trabajando en temas que son quizás más complejos, que son más difíciles de abordar, nosotros podemos guiar y orientar un poco hacia dónde queremos ir estratégicamente en relación, por ejemplo, a la información que necesitamos recolectar de una persona, de dirigir en el fondo la entrevista hacia los aspectos que pueden ser más relevantes o que me permitan recopilar información suficiente o
profunda para elaborar un plan que sea coherente también con las necesidades de la persona. Entonces nosotros tenemos que tener habilidades que nos permitan facilitar cómo la persona dialoga a partir de su propia experiencia en un relato, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver específicamente con la alianza terapéutica, ¿verdad? Y hay algunos elementos que pueden afectar esta alianza terapéutica o poner en riesgo el vínculo terapéutico, así como dentro de los mismos se considera que va a favorecer cuando, por ejemplo, nosotros validamos de forma ineludible la realidad subjetiva del otro y la propia, ¿verdad? Como ya decía, como algo ineludible y nunca equivocado, ¿verdad? Nunca estamos cuestionando lo que el otro relata, nosotros vamos a asumir y vamos a validar el relato y la experiencia subjetiva que tiene el otro, y asimismo se valida, el otro valida mi propia experiencia subjetiva en esta relación. Y cada vez que yo, por ejemplo, puedo poner en riesgo la credibilidad o me muestro dudoso o desconfiada, por ejemplo, frente a algún relato del otro y no valido esta experiencia subjetiva, eso puede poner en riesgo, por ejemplo, el proceso terapéutico en sí, por lo tanto el vínculo y la alianza. ¿Ya? Entonces, entendemos que cualquier relato que va a estar siempre alejado de cualquier cuestionamiento, de cualquier prejuicio, nosotros lo vamos a tomar como algo real, y por supuesto que vamos a entender que esta información también nos va a establecer y nos va a poner en un sitio de análisis clínico también. Con esto quiero decir que mediante este proceso de construcción en que yo valido la realidad subjetiva del otro, donde el otro valida mi realidad, y sin cuestionar y sin criticar, recriminar o desconfiar en el fondo del relato, además yo voy elaborando a través de estos contenidos un propio proceso respecto al razonamiento clínico. Nuestro proceso de evaluación, nuestro proceso de conocimiento comienza desde el momento en que la persona entra a una sala conmigo. Cómo es, cómo responde, qué es lo que dice, cuáles son sus reacciones, cómo responde, por ejemplo, a una entrevista, qué impresiones tengo yo respecto al relato. Obviamente que entendemos también que nosotros no solamente buscamos ser unos buenos conversadores o tener un rapport suficiente que permita generar una buena alianza terapéutica, sino que a la base nosotros paralelamente estamos haciendo un proceso de razonamiento clínico, ¿verdad? En que lo podemos asociar, por ejemplo, a una psicopatología cuando hablamos de salud mental. Es decir, si yo, por ejemplo, entrevisto a algún niño o una niña y en su relato, en su comportamiento y en su conducta, yo voy empatizando, aplicando todas estas habilidades que son individuales y personales de parte del profesional, pero además voy elaborando construyendo, ¿verdad?, una hipótesis para saber además hacia este relato o esta construcción hacia dónde va, si tiene relación con una patología, si tiene relación con una disfunción, si tiene relación con una situación puntual, etcétera, etcétera. Es decir, que en este proceso, comilla y muy coloquialmente, es cuando se dice que una le saca la foto, ¿verdad? Así más o menos de, como digo, cuáles son las características, dónde está la dificultad. Obviamente va a depender si estoy trabajando en un ambiente físico, o sea, perdón, relacionado, por ejemplo, a la rehabilitación física, si es más desde la salud mental, si es en el ámbito, no sé, laboral, del adulto mayor, etcétera, etcétera. Independiente de donde sea, todos estos elementos me van a aportar para construir también de manera coherente un proceso terapéutico. Y por supuesto que esta credibilidad y este no cuestionamiento y asumir la realidad del otro de una manera no enjuiciable, no cuestionable, es la base para construir esta alianza terapéutica, y que por supuesto se va a basar en la confianza y en la mutualidad. Y esto, como decía, tiene que ver con el ida y vuelta. em, que van a, como digo, por ejemplo, ¿qué es lo que va a alterar esta alianza terapéutica? Precisamente que nosotros nos mostremos desconfiados, que mostremos que no creemos el relato que nos dice el otro, o que podemos poner pensamientos o ideas nuestras frente a lo que el otro u otra puede decir. Específicamente cuando hablamos en la terapia ocupacional, cómo estos elementos podemos verlo más explícitamente o podemos comprenderlo más explícitamente. En este sentido, la alianza terapéutica entonces se va a asumir como un encaje o colaboración entre el cliente y el terapeuta. Es la consecuencia del manejo hábil de la relación con él o la usuaria en el ámbito individual y de la relación grupal dentro del espacio terapéutico, y se ha definido, ¿verdad?, como el uso del yo intencionado.
como les decía, por eso es tan importante que nosotros nos conozcamos a nosotras mismas, porque en base al conocimiento respecto a mis propias experiencias, mis propias habilidades, yo puedo utilizar esto estratégicamente con un fin terapéutico, dar una validez en otro, no solo en un contexto individual, sino que también en un contexto terapéutico que podemos compartir, por ejemplo, con otros usuarios, en que esta alianza sea independiente de que si yo trabajo desde el tú a tú, o si trabajo en un contexto más grupal o más colectivo, donde la otra persona, independiente que mi foco no esté hacia ella misma o el mismo específicamente, va a sentir igualmente este vínculo, esta acogida y esta inclusión, ¿verdad? Y observación del otro en este contexto de participación. ¿Ya? Entonces, es muy estratégico este uso intencionado del yo. Este uso entonces, el uso de los atributos del lado del terapeuta ocupacional de manera artística, se define así como que estos atributos son una manera artística en que nosotros vamos trabajando y que se refieren a esta puesta en marcha estratégica que son relacionados con aspectos de nuestra personalidad, actitudes, valores y respuestas que van a ir en beneficio de la temática y también pueden facilitar la terapia, por lo tanto yo lo voy a poner en juego, pero también la capacidad de omitir información que puede ser menos apropiada en un contexto. Y esto tiene que ver con el autocontrol, lo que hablábamos también en sesiones anteriores, de repente la capacidad de empatía, de escucha activa, la disposición, la disponibilidad, el compromiso, son parte también de ciertos valores y actitudes que van a beneficiar la terapia, asimismo como todo tipo de comentarios que vengan desde lo individual, como juicios de valor, como no estar de acuerdo o poner en duda, como decía el relato, la situación de la persona. Si es que eso llegase a ocurrir, por supuesto que se espera que yo omita esa información porque entenderíamos que afectaría esta alianza y este vínculo terapéutico. Y por supuesto que es una relación constante que se basa en el mutuo cuidado y la colaboración. Cualquier pregunta, duda, ustedes como siempre me interrumpen nomás. La relación terapéutica, por tanto, es central en nuestra profesión y se enmarca en lo que se denomina como lo que consideramos como las prácticas centradas en el cliente, la práctica centrada en la ocupación y la práctica centrada en la evidencia. Estos tres aspectos se considera que constituyen una base disciplinar. Por lo tanto, parece por supuesto de toda lógica y responde también a nuestras bases disciplinares por cuanto entendemos que para nosotros es tan relevante lo que podamos trabajar directamente con las personas a partir de ellos y en la construcción mutua, en esta mutualidad que ya hablábamos, por supuesto la práctica que está centrada en la ocupación porque también es la base de nuestra profesión y nuestra disciplina y por lo tanto entendemos también cómo esta práctica centrada en la ocupación es la raíz, ¿verdad? Y se orienta a la raíz de nuestras prácticas y lo que tiene relación, ¿verdad? Con todos estos aspectos que van a estar ligados claramente a la evidencia, a la investigación. Vamos a trabajar sobre bases y el conocimiento experto que nos provee también la disciplina. Entonces estos tres aspectos, digo, se constituyen como importantes que están a la base de nuestra disciplina. Early en este caso nos indica cuáles son algunas cualidades que son necesarias para el buen desarrollo terapéutico y en las que nosotros deberíamos ser conscientes y utilizar, ¿verdad? Dentro de los espacios terapéuticos lo que nos encontramos insertos de acuerdo a nuestro desempeño y nuestras actividades, ¿verdad? Dentro de estas cualidades consideramos el autoconocimiento, el manejo de la autorrevelación, la proximidad o accesibilidad del profesional, la coherencia, la flexibilidad, la escucha activa, la empatía, la comunicación verbal y no verbal y el liderazgo. ¿Ya? Así que vamos a mencionar algunas de estas cualidades como explicarla un poquitito más y ver cómo se materializan, ¿verdad? En una eventual práctica. Cuando hablamos del autoconocimiento y la autoobservación, tiene que ver con algo que hemos estado repitiendo constantemente, que es el conocerse a sí mismo, porque por supuesto que cada forma, cada reflejo, cada acto que yo tengo en una interacción con los otros va a mostrar quién soy yo en el fondo, ¿cierto? Desde mí mismo o desde mí misma. Entonces, desde esa perspectiva es importante cómo nos vamos autoobservando y autoconociendo
para que elementos puedan favorecer, como ya decía, esta alianza terapéutica u otros elementos que es necesario omitir para que no afecten este proceso. ¿Ya? Y es en el fondo importante porque, como digo, cualquier cosa que nosotros ponemos en juego en esta relación va a hablar y va a ser reflejo de lo que nosotras mismas también proyectamos desde este yo privado, que era lo que hablábamos la semana anterior. ¿Qué aspectos de la identidad es importante que revise el terapeuta o la terapeuta ocupacional en este caso? ¿Cuáles aspectos se consideran que son relevantes y que nosotros tenemos que ser, como les decía, conscientes, porque tienen que ver con actitudes que nosotros hemos desarrollado y formado a lo largo de la vida, pero también como asimismo nosotros estamos insertos en una disciplina y en una profesión en que su base tiene que ver con la interacción, con la relación con otros, y que esta alianza también puede favorecer positivamente un proceso terapéutico. Debemos ser muy conscientes acerca de, por ejemplo, aspectos relacionados con el temperamento, con las emociones, con cómo reaccionamos frente a ciertas emociones, cómo reaccionamos frente a situaciones de conflicto, si nosotros somos capaces, por ejemplo, mantener la calma frente a una situación que sea de estrés, cómo resolvemos los problemas, cómo nos afrontamos también a estas dificultades. Oye, por ejemplo, las creencias que tenemos respecto a ciertas temáticas o a ciertos comportamientos, por ejemplo, como yo les he ejemplificado en algunas veces, no sé si encontramos trabajando con personas relacionadas con la infracción de ley o el ámbito delictual o carcelario, yo tengo una historia relacionada con eso, una mala experiencia o qué sé yo, qué va a ocurrir conmigo, con mi sistema de creencias y valores cuando yo tenga que realizar un vínculo terapéutico, cuando yo tenga que validar la experiencia de otro y no juzgarla también. ¿Ya? Entonces para eso yo también tengo que conocer cuáles son mis límites y cuáles son mis elementos que me facilitan muchas veces la cercanía y facilitan el propósito y el objetivo de la intervención. Identificar, por ejemplo, cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son las necesidades y los proyectos de vida, tener claridad muchas veces, porque nosotros no solamente trabajamos como pensando en favorecer, no sé, o un objetivo que está orientado a mejorar una función y con ello, no sé, la autonomía, la independencia, por ejemplo. Nosotros cuando trabajamos como terapeutas ocupacionales nos involucramos en la cotidianidad de las personas, no solamente como un número, como un cliente, sino que como una persona que tiene ciertas características que nosotros conocemos, que nosotros nos aproximamos y nos acercamos a sus vidas, a sus historias. Entonces, claramente muchas cosas se pueden topar también con situaciones o experiencias que tenga yo misma. Y por supuesto que dentro de todo lo más importante es poder transmitir credibilidad y confianza, porque esto también se constituye en una base que va a generar y facilitar este vínculo y por tanto la disposición muchas veces que la otra persona tenga hacia mi trabajo. Otros elementos entonces tienen relación con la escucha activa y esta escucha activa habla específicamente que, por ejemplo, en la entrevista o en estos procesos de co-construcción de la alianza terapéutica, nosotros podemos utilizar estrategias como, por ejemplo, repetir, perdón, las palabras que la persona nos dice o nos realiza, favorecer la reflexión, es decir, que yo voy a expresar muchas veces el contenido del sentimiento y las sensaciones que tenga la persona. Puedo también desde otro punto clarificar esos pensamientos y esos sentimientos, resumirlo y entregarle como una devuelta a la persona y desde el punto de vista profesional, si yo elaboro un relato, no sé, a partir de una situación eh, en el fondo yo tengo que estar siempre disponible y siempre muy atenta y atento al diálogo, a lo que expresan las personas, porque muchas veces si yo no pongo atención se me pueden ir detalles importantes y si se me van puede que la persona no lo vuelva a repetir, puede que no tenga esta apertura conmigo, entonces si a mí se me va algún detalle, si alguien, no sé, yo estoy inventando un ejemplo y, por ejemplo, y valga la redundancia, por ejemplo, llevo a mi ámbito de experiencia que tiene que ver con el trabajo de los niños y niñas y jóvenes principalmente, no sé, si yo tengo una sospecha de maltrato y el niño en el juego está elaborando un relato y dice, por ejemplo, no sé, si el niño dentro de este relato dice, y la, no sé,
y la mamá le pega al papá, o no sé, o me pegan a mí, y en ese juego empieza a aparecer este relato que es lo que contiene precisamente algo que para mí puede ser interés dentro de una terapia. Yo no tengo que obviarlo, yo no tengo que pasarlo por alto, ¿verdad? Yo tengo que estar muy atenta, por ejemplo, a tomar esos elementos y hacerles la devolución y repetir a sí mismo si alguien, por ejemplo, no sé, se descompensa, se pone lábil, llora, yo también puedo empatizar a través del relato, yo también puedo entregar palabras de empatía, por ejemplo, yo entiendo, me imagino lo que se debe sentir, pasar por una situación así, alguna vez a mí también me pasó y yo también me sentí mal, pero mire, por ejemplo, esto es parte también de lo que se espera que ocurra por un proceso de duelo o de depresión, por ejemplo, y que se caracteriza por lo que usted me decía, que, no sé, estoy inventando, no tener ganas de levantarse, no tener ganas de asearse, perder la alegría, ¿me entienden? Entonces, eso tiene que ver con la escucha activa y cómo construir en este espacio que finalmente va a ser significativo en la medida que yo correspondo, ¿verdad? Y respondo a lo que la otra persona busca construir y en relación a la construcción mutua. ¿Ya se entiende la idea de la escucha activa? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, sí se entiende, Sí, profe. profe, se entiende, sí. Sí, Gracias. profe. Gracias por, como siempre, por la respuesta. Es que igual es para ver si están ahí, cualquier cosa. Siempre igual vamos a buscar ahí que puedan participar, responder o cualquier duda eh, me la hagan saber también. Desde la empatía, que esto hemos hablado muchísimo, pero no es tan fácil muchas veces de poder ponerlo en práctica y está relacionado precisamente con entrar en el mundo del otro, aceptar y sentirse cómodo. Yo no puedo empatizar con otro que me genera como cierta, no sé, cierta desconfianza, cierto resquemor, así como que no fluye algo, no pasa. También yo para poder empatizar con otro me siento cómodo y si yo no me siento cómodo tengo que también poder oír a mí misma y generar acciones que finalmente que esta incomodidad no terminen afectando el proceso terapéutico de un otro. Ya es importante también poder sensibilizarse frente a las distintas emociones y experiencias que tiene la persona, por supuesto siempre sin emitir juicio. O sea, por ejemplo, no sé si yo veo a una persona que en este relato yo le estoy preguntando algo y se pone a llorar, yo no puedo decir ser indiferente, ¿verdad? A esta emoción, sino que yo voy a buscar empatizar y, no sé, buscar una cercanía distinta, acoger a la otra persona respecto a la emocionalidad. Todo eso tiene que ver con sintonizar y empatizar con el otro, porque probablemente si es que yo paso por alto estas situaciones, es como, es como en la relación y desde las habilidades parentales, cuando, por ejemplo, los niños y niñas buscan a su figura significativa, madre, padre, abuelo o la que sea esta, y por ejemplo van a hablar con ellos y no sé, la mamá, por ejemplo, está en la cocina y el niño le dice, mamá, ¿sabes qué me pasó tal cosa que quiero contarte? No, mira, sabes que yo estoy ocupada en este momento, pucha, sabes que estoy súper ocupada, que estoy con la olla, no te puedo atender, no sé qué, y el niño obviamente se va a ir, quizás va a volver otra vez, pero es muy probable que no, porque si yo no estoy disponible para atender estas situaciones tan importantes, que es cuando el otro tiene una apertura conmigo, distinto sea el nivel, cuando yo quiera que este otro lo haga, es probable que no sea así. Entonces, yo lo que tengo que hacer en el caso de este niño es parar y decirle, hijo o hija, es muy importante lo que me vas a decir, yo sé que para ti puede ser, no sé, algo que te pasó en el colegio, si quieres me adelanto un poquitito, pero mira, yo estoy aquí cocinando, esto es peligroso, espérame 5 minutos, 10 minutos, lo que sea, y yo voy a ir y voy a responder y te voy a escuchar porque para mí es muy importante lo que tú me tienes que decir. Eso va a cambiar la disponibilidad que voy a tener yo con el otro, la respuesta que le voy a dar, y asimismo el otro va a sentir que yo empatizo con esta situación y es probable que vuelva a acudir a mí. De otra forma muy difícil, que es como el portazo frente a que cuando, no sé, ustedes le quieren contar a alguien algo que les pasa y el otro no los pesca, ustedes no le van a querer contar más probablemente. Lo mismo ocurre cuando nosotros no estamos disponibles o no estamos suficientemente dispuestos, ¿verdad?, a este proceso de construcción al que tenemos que estar muy atentos. ¿Ya?
Y bueno, es el conocimiento íntimo, por supuesto, de la persona y es una construcción emocional, como decíamos, porque las personas ponen en juego su vida, su cotidianidad, sus experiencias, sus dolores, sus temores, sus esperanzas, su expectativa. Entonces, son cosas que para nosotros son muy importantes. Entonces, la empatía tiene que ver más allá con ponerse en el lugar del otro, sino que con todas las otras cosas que ya hemos venido comentando en más de una ocasión. ¿Ya? Y en esta respuesta empática, obviamente, es importante diferenciar que no buscamos resolver el problema del otro, no buscamos que el otro se sienta que nosotros vamos a, no sé, a facilitar y a ser como los superhéroes del proceso, ¿no? Sino que lo que nosotros necesitamos también es ayudar muchas veces, por ejemplo, de qué manera podemos ser empáticos, ayudar, por ejemplo, a poner nombre a los sentimientos expresados, por ejemplo, si alguien me dice, me describe ciertas cosas, yo le puedo decir, ah, mire, sí, es que eso se llama, no sé, estoy inventando. En el caso de los niños eso se llama que, por ejemplo, tiene baja tolerancia a la frustración, se irrita con facilidad, no es que haga pataleta o provoque situaciones porque quiere, sino que eso tiene un nombre y ese nombre se produce por algo y ese algo es lo que tenemos que trabajar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces poner nombre, por ejemplo, a los sentimientos que las personas expresan, acoger las emociones y poder contenerlas, como le decía, cuando alguien se muestra lábil conmigo, yo no puedo decir, ay, no me voy a involucrar, o no sé, o pasemos a a la siguiente pregunta y no voy a acoger lo que está diciendo el otro. Por supuesto que comunicar comprensión, decir explícitamente, como por ejemplo lo que les decía, mire, yo empatizo mucho con usted, debe ser difícil pasar por la situación, yo me sentiría parecido si estuviera viviendo lo que a usted le pasa, yo también quedaría, ¿me entienden? Como comunicar que estamos comprendiendo y sintonizamos y validamos el relato de la otra persona, eh, ayudar, por ejemplo, a descubrir cuáles son estos recursos internos y externos, qué cosas de la persona podemos potenciar y qué cosas quizás pueden limitar y poder también que la persona los identifique y sea consciente dentro del proceso, entre otros elementos que resultan importantes en este proceso de elaborar la empatía. Y que también tenemos que entender que la empatía se va construyendo, porque tiene que ver en cómo yo conozco y profundizo la interacción y la relación con otro. Podemos empatizar siempre del principio, pero hacer un proceso empático va a requerir de tiempo, de, como digo, de conocer elementos más personales e íntimos de las personas para que esta empatía de verdad sea genuina. ¿Ya? Profe, Ay, ¿qué más usted? Sí. lo siento, profe. Quería hacer una pregunta con respecto a esto de la empatía. Ujú. Por ejemplo, si alguien nos cuenta algo y que es igual algo que nos ha pasado a nosotras o a nosotros, le podemos decir que a nosotras también nos pasó eso o algo así, porque ahí en ese caso quizás podría preguntar ella o él qué pasó con nosotras y no sé si en ese caso se podría contar Es o que cómo igual, se... es que igual depende el contexto y la situación y de qué tipo de experiencia vamos a contar. Por ejemplo, si no sé, por ejemplo, un niño me dice, ¿sabes qué? Perdón. Si un niño me dice, oye, a mí me molestan en el colegio, me dicen tal, tal, tal sobrenombre. Entonces yo a propósito de ese relato, yo puedo empatizar y yo le puedo decir, por ejemplo, oye, a mí también me molestaban en el colegio, me decían así, me decían asá, y yo me sentía súper mal. Pero ¿sabes qué? Yo me sentía tan mal que, pero utilizaba una estrategia, por ejemplo, no sé, estoy inventando, pero eso no es tan importante, o de repente hay cosas por eso. En el fondo yo a través de ese relato voy a tratar de dirigir, pero sin profundizar mucho en eso, porque yo no le voy a decir, por ejemplo, ay, a mí también me molestaban y yo lo pasé súper mal y tuve depresión y fue terrible y me cambié 3 veces de colegio y, ¿me entienden? No sé si me Sí, sí, se explico la entiende. diferencia, como por ejemplo, que yo vaya a empatizar, no sé, pues con un relato de algo en particular, pero que ejemplifique y empatice desde que a mí me pasó y que yo hice algo, a como profundizar y darle como una connotación o una profundidad que al final más que empatizar va a quizás generar más angustia en el otro. ¿Me entiende? Entonces, ahí es importante el contexto y la forma en que yo voy a hacer como esta respuesta más empática. No sé si me explico o si quiere compartir específicamente el ejemplo, también lo puede hacer. O No, si sí no, se entendió clarito, profe. ya, Muchas gracias. súper. Entonces, como les decía, lo que tenemos que ayudar es facilitar a describir a descubrir cuáles son los recursos que, internos
internos y externos que tienen las personas. Nosotros muchas veces cuando trabajamos, y usted mismo, yo creo que la experiencia de estas preprácticas, cuando trabajan con distintas personas en contextos grupales, ustedes también van identificando ciertas dinámicas, ciertas formas o características, ¿verdad?, con que las personas funcionan, manejan, y eso también les atribuye información. Lo importante es que esa información que ustedes tienen la puedan utilizar en favor de lo que ustedes quieren como, o conseguir como objetivo terapéutico. Insisto, mi experiencia es súper útil por cuanto yo puedo poner, por ejemplo, en juego un relato que sirva como reflejo o como modelo, pero insisto, sin evitando caer tanto en el detalle que pueda afectar como o invalidar muchas veces el relato del otro, así como a apocarlo o aminorarlo. O por ejemplo, si alguien me dice, eh, no sé, pues estoy inventando, a ver, déjeme pensar en algo que pueda ser como no tan... eh, yo no quiero ir al colegio, no sé, a mí no me gusta mi pelo, así que no quiero ir al colegio, pero si yo no le puedo decir, por ejemplo, pero si es una tontera, ¿cómo te va a importar tanto tu pelo y cómo va a ser tan terrible tu pelo si es tan bonito? Yo invalido también el relato del otro, yo también puedo decir, oye, ¿por qué te pasa eso? Ya, yo entiendo, igual debe ser complicado que si a mí no me gusta el pelo y es algo que no me puedo sacar, ¿cómo lo hago? ¿De qué forma tú crees que podríamos cambiar esto? Porque, ¿me entienden? Así como por ejemplo una niña, a propósito del pelo que me acordé, una niña que era colorina, hacía un color colorino, pero colorín de eso como de tele y de película digo, o en general, y la chica efectivamente no quería ir al colegio porque la molestaban, porque le decían zanahoria, porque le decían cabeza de cobre, etcétera, etcétera. Entonces la niña no quería ir al colegio. Entonces, quizás a mí me puede parecer algo que no es tan relevante, pero de verdad para ella y para su mundo interno como niña, como construcción, es algo súper relevante. Entonces, en base a eso, yo no puedo emitir juicio, sino que validar el relato y ahí tratar de dirigir, como decía antes, como un poco de facilitar este relato y esta construcción de la realidad, sin cuestionarla, pero sí tratando de que se convierta en algo que podemos utilizar dentro de la terapia para que ya no, para que deje obviamente de ser un inconveniente, por ejemplo, ¿ya? Ay, me fui muy atrás parece. Mm, no, estaba bien. Y bueno, y otro aspecto importante también de la relación es algo que conocemos y escuchamos comúnmente que se relaciona con la transferencia y la contratransferencia, ¿verdad? La transferencia la vamos a entender como aquellos sentimientos que la persona proyecta en el terapeuta, es verdad, lo que yo le produzco al terapeuta, que no siempre puede ser positivo, a veces positivo es negativo, a veces las personas no tienen por qué, también no todos nosotros nos relacionamos bien con las personas, puede ser que la persona con la que yo voy a trabajar no le caiga bien, a lo mejor, no sé, algo de mí le provoque o le evoque alguna experiencia, que muchas veces estas transferencias también están muy relacionadas muchas veces con la propia historicidad, con las propias experiencias, entonces entender que esto también es esperable, que pueda ser positivo, que pueda ser negativo. Ahora, lo positivo tiene que ver, por supuesto, cuando la transferencia es positiva desde el punto de vista en que hay como un buen vínculo, que hay una acogida, que hay una relación fluida, en que hay empatía, en que se genera como en el fondo este vínculo que es más fácil de llevar y de construir durante la terapia. En cambio, por ejemplo, nos podemos encontrar con aspectos negativos en que la persona explícitamente o no necesariamente explícito pueda boicotear con actitudes, por ejemplo, pasivas agresivas. em, las actitudes pasivas agresivas, por ejemplo, son, no sé, si yo quiero proponer una actividad, no sé, con un adolescente, por ejemplo, que a veces son un poco más complejos, con problemas conductuales, y yo le hablo y le hago preguntas y no me responde. Yo le hablo, le genero preguntas, no me responde. Yo le ofrezco, por ejemplo, una actividad y no me responde. Eso también son formas de boicot de los procesos terapéuticos y que también es una forma como pasiva, agresiva, ¿verdad?, de no responder frente a una situación en particular. Obviamente que esta agresividad se puede ser como de estas conductas que son como que te dicen algo, pero yo te lo digo así con súper buena onda, ¿eh? Te digo súper buena onda, pero está ahí horrible, pero te lo digo en súper buena onda. Eso también es pasivo-agresivo. Si yo tengo ese tipo de relatos en mi cotidiano, también
constituyen esta forma en que nosotros nos creemos no agresivos, pero finalmente estas frases asesinas o cosas que en el fondo también coartan el proceso terapéutico se transforman en elementos que tenemos que observar dentro de nuestras dinámicas de interacción. Y cuando ocurren estas situaciones o estas actitudes agresivas, nosotros por supuesto que vamos a tener que trabajar en reorientarla y muchas veces mostrarle a la persona como mostrarle a la persona y que sea consciente de estas actitudes agresivas que está teniendo y de cómo pueden afectar también no solamente el vínculo terapéutico, sino que la interacción con otros y otras. Y la contratransferencia, por supuesto, que por el contrario va a ser la respuesta emocional del profesional a los estímulos que provienen del usuario, el usuario o usuaria. Por ejemplo, hay gente que igual es muy difícil para trabajar en terapia y que hay personas que son complejas de abordar. Cuando trabajamos con niños es distinto porque no solo trabajamos, por ejemplo, con el niño, la niña o el joven, sino que trabajamos con la mamá, el papá, la abuela, las figuras cuidadoras que a lo mejor no necesariamente yo me voy a vincular de buena forma. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estos padres son maltratadores? ¿Qué pasa si son negligentes? Yo no puedo ir y decirle así como, ay, ustedes son negligentes, malos padres y no sé qué, no, ¿cierto? Sino que tiene que ver con la contratransferencia que me producen, y si yo no logro canalizarlo, resolverlo en sesión, tengo que buscar algún apoyo o de alguna persona que se haga cargo de resolver esta situación, o por el contrario, de buscar algún apoyo de algún otro profesional, por ejemplo, si es que no se da. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando dentro de la consulta o en la terapia, no sé, recibimos un vecino o una vecina que viene, no sé, por BIF, y yo lo veo en sesión y niega toda la situación, pero yo como vecina sé que el caballero o la señora agresiva, maltratador con los niños y niñas, ¿me entiendes? Entonces cuando ocurren esas cosas yo también me va a producir algo y eso va a constituir la contratransferencia que puede facilitar, o sea, perdón, que puede limitar en el fondo esta interacción. Entonces nos podemos encontrar en un sinfín de situaciones en que, por ejemplo, en lo particular me he encontrado con hijos de compañeras de la enseñanza básica, por ejemplo, que van a terapia, que ocurren como situaciones complejas, así mismo como vecina también, vecina como situaciones similares como la que le describo, cuando, por ejemplo, se atienden por situaciones de los hijos, pero ahí uno puede ver que hay dinámicas que son un poco más disfuncionales, pero tampoco puedo ir y decir, oye, esta chiquilla funciona así o así, yo lo trataré de manejar dentro de la terapia de distintas formas, pero no puedo explicitar mis sentimientos que influyan en ese tema, por ejemplo. ¿Me entienden? En fin, porque se me empiezan a ocurrir ejemplos y ahí me empieza a alargar, así que, bueno, ya, y la transferencia entonces constituye esta respuesta emocional que me ocurre a mí con la persona, pues insisto, no todos nos van a caer bien, no todos probablemente vamos a fluir tan bien tampoco, hay algunas personas que tienen distintas maneras de ser y que debemos nosotros también tener esa capacidad de manejar, como digo, o de objetiva y responsablemente dar un paso al costado cuando no tenemos la posibilidad y va más allá de lo que podamos manejar también, hay que reconocerlo. ¿Ya? Entonces, riesgos en la relación terapéutica, por ejemplo, también cuando las personas, no sé, yo atiendo por supuesto que la mayoría de mis ejemplos los pongo en el escenario donde ha sido mi experiencia de trabajo, cuando trabajamos, no sé, pues, en salud mental y un usuario se pone agresivo, me falta el respeto, o por ejemplo, ha ocurrido a colegas que en contexto de intervención, por ejemplo, de consumo problemático, cuando existe, no sé, agresión entre, no sé, estoy haciendo una terapia y participa la pareja o en pareja, qué sé yo, por alguna situación en particular, ya hay violencia también. ¿Qué hago yo frente a esas situaciones? Yo no me voy a poner, por supuesto, a discutir y después cómo voy a seguir trabajando con esta persona si me falta el respeto, por ejemplo. O si frente a alguna sugerencia no sé, me trata a garabato y me dice, oye, está haciendo pura o no me interesa, o su trabajo no me ayuda en nada, qué sé yo, pues tantas cosas que nos podemos encontrar en los distintos escenarios de intervención. ¿Cuáles son algunos riesgos que podemos considerar en esta relación terapéutica? Obviamente aquellos que tengan relación con la imagen que tiene la persona del profesional. Si a mí no me valida la persona como profesional y mi imagen
valga la redundancia, está desvalidada, por supuesto va a ser difícil que me respete a mí como profesional, ¿verdad? O como con las indicaciones o como desde este saber experto que a través de ciertas herramientas prácticas yo puedo llevar a cabo, por ejemplo. El profesional, perdón, no el profesional, ahí al revés, la persona no nos puede percibir como un aliado o aliada, no nos puede triangulizar tampoco dentro de las terapias, no puede ser, por ejemplo, frente a un proceso en que intervienen distintos profesionales, no puede triangulizar, por ejemplo, y la persona ponerme a mí entre medio, no sé, es que la terapeuta ocupacional me dijo que esto estaba bien y la psicóloga me dijo que esto estaba mal. Entonces yo no puedo hacer parte también o un aliado para que me triangule frente a ciertas situaciones que ocurren dentro del equipo o dentro de la familia, o por ejemplo cuando llegue, no sé, la mamá de un niño con el que yo atiendo y llega y me dice, no, pero si yo le dije que si es que venía para acá yo le iba a acusar con usted y que la tía Paula lo iba a retar y que la tía Paula no sé qué. No podemos triangulizar ni podemos transformarnos en un aliado de alguien porque igual no, por supuesto no corresponde. Uno, mi imagen frente a ese niño o adolescente va a estar desvalidada porque me va a percibir como una alianza frente a su figura significativa, entonces va a quedar como solo, sola en esta terapia. Entonces se entiende también que no podemos funcionar, ¿por qué como un aliado? Porque finalmente no corresponde y no somos aliados, pues somos finalmente los terapeutas que vamos a trabajar en distintas situaciones como de riesgo. También el cuidado muchas veces cuando nosotros trabajamos con los jóvenes, las adolescentes o adolescentes y existe nosotros siempre hablamos y le damos un primer lugar a ellos o a ellas y nosotros establecemos y dejamos en claro que siempre, siempre, siempre que voy a ver la cámara para este no. Siempre es importante dejar en claro cuando trabajamos con los adolescentes que cualquier cosa que vaya a salir dentro de la conversación, que vaya a ser parte de la terapia, es parte del contexto terapéutico, que no se lo vamos a decir a otra persona, que vamos a guardar en el fondo la información importante, pero si existe algún riesgo para la persona, en este caso para el adolescente, yo le voy a decir, mira, lo que cuentes acá, lo que nosotros trabajemos va a quedar acá, porque tú eres una persona que ya es capaz de elaborar y reflexionar frente a ciertas situaciones. Yo nunca voy a revelar ni voy a develar lo que tú me hables dentro de las sesiones, excepto que exista un riesgo para tu integridad física o haya un riesgo para otros. Solo en esas situaciones nosotros explicitamos que podemos revelar, ¿verdad? Algo que otro me diga en un contexto terapéutico, solo explicitando que si implica un riesgo para la persona y para otro, yo puedo hablar. ¿Se entiende? Y eso también es importante explicitarlo para que la persona no sienta que hay un quiebre como del secreto terapéutico en el vínculo, sino que yo establezco previamente las reglas de esta información, ¿ya? O de esta alianza o de este, no sé, pues, espacio de confianza, por ejemplo. ¿Ya? No nos podemos también poner en una posición, ahí comillas, como decía el mismo texto, ¿verdad? Desde una madre comprensiva que va a permitir todo, va a quejar, perdón, a acoger todo, porque una madre muy comprensiva, muy permisiva va a generar a un niño, comilla, quejoso, o que va a tener muchas dificultades para ser independiente, para ser autónomo, para resolver de forma independiente sus dificultades. Entonces nosotros tenemos que diferenciar en qué lugar nos ubicamos en esta relación y ojalá ser este, comillas, gurú sabio o sabia, que en el fondo más que, no sé, la palabra me genera un poco de algo, pero más que un gurú, sino que una persona que su calidad clínica, su calidad técnica y profesional, así como humana, sea tan integral que la persona pueda, que yo eh, logre que la persona respete mi trabajo, insisto, no desde un saber, sino que además como persona. Y eso va a ser lo que va a facilitar también y va a mejorar esta alianza terapéutica, cuánto el otro me valide a mí como profesional y como persona. ¿Ya? Y bueno, existen tres tipos de relaciones que están alejadas del adecuado vínculo terapéutico y estas relaciones son aquellas que se generan en base a mucha dependencia, en base a la sobreprotección y a la sobreimplicación. Cuando yo me sobreinvolucro, cuando yo asumo un rol protector que evito casi que le ocurra cualquier cosa a la persona, cuando yo dependo muchas veces de lo que la persona oriente frente al proceso, todo este tipo de vínculos van a afectar la relación terapéutica y por tanto la alianza.
la dependencia, la sobreprotección y la sobreimplicación. Ya si yo noto que está ocurriendo algo de esto, tengo que poner también ojo, por supuesto. Y los modelos de relaciones interpersonales, que habla específicamente en la relación del usuario y el terapeuta. Estamos hablando, por supuesto, que ahí se pone en este modelo de relaciones, se pone en base o se releva, por ejemplo, las características interpersonales del cliente, que tienen que ver con lo que ya hablamos antes, sentimientos, emociones, características, cómo reacciona frente a la entrevista, cómo responde a las preguntas, cómo es el lenguaje, cómo expresa sus ideas, cómo expresa su frustración, cómo expresa su tema, o sea, sus penas, por ejemplo, en un contexto más, más desde lo interpersonal del cliente. Después están los acontecimientos interpersonales que ocurren dentro de la terapia y que estos van a ocurrir obviamente dentro de la construcción y esta co-construcción que ocurre entre ambas personas que están en este proceso. Y bueno, él o la terapeuta debe tener la capacidad de manejar, por supuesto, 3 capacidades, que es las de habilidades interpersonales básicas, los modos terapéuticos y actitudes del profesional según el momento de la relación cliente-profesional. Como les decía, ya se van construyendo, entonces es distinto el momento 1 que yo me encuentro con una persona o cuando voy en el momento 6. Asimismo es como, por ejemplo, ustedes perciben y van sensando un poco cómo es el ambiente frente a los talleres que ustedes están implementando, cómo están más distendidos, cómo es más confianza, cómo es más fácil, por ejemplo, guiar las preguntas, cómo para ustedes, por ejemplo, puede ser más fácil asumir un rol de terapeuta o de coterapeuta. Y va a depender obviamente del momento en que estemos en esta relación entre cliente profesional. Y por supuesto es muy importante el razonamiento interpersonal de base y que va por supuesto permitir anticipar nuestra respuesta, que obviamente está relacionado con el ámbito más terapéutico, más clínico, más profesional, desde el saber experto, ¿verdad? Que nos van a permitir tomar las mejores decisiones frente a algún proceso de intervención o de interacción terapéutica. Obviamente que, como decía, que este compromiso entre dos personas, uno que es sujeto a un servicio y yo entrego un servicio, etcétera, etcétera. Y bueno, esta pregunta que dice, quizás si alguien me quisiera responder o reflexionar al respecto, que dice, ¿de qué manera el éxito de un tratamiento de terapia ocupacional es atribuible a la capacidad del profesional de establecer y mantener una alianza terapéutica? Que se acuerdan que yo también les hablaba, aunque muchas veces, bueno, antes de responder yo mejor, ¿de qué manera ustedes creen que un tratamiento, el éxito de un tratamiento es atribuible a la capacidad del profesional de establecer o mantener una alianza terapéutica? ¿Tendrá relación este éxito con esta capacidad de mantener la alianza terapéutica y estar atento, por ejemplo, a todas estas situaciones que yo les mencioné? Si alguien quisiera contestarme también. Y bueno, aquí también planteo algunas... ¿Sí? ¿Iba a hablar alguien? Sí, yo. ¿Hable ahora? Dele nomás. O sea, una vez leí un paper o una publicación que decía que la alianza terapéutica era como más o menos el 70% de la intervención. O sea, que lo que se construya en la relación con el usuario es prácticamente el 70% del éxito de dicha intervención. Y por eso es Exacto, súper importante que, que se pueda generar el vínculo terapéutico, porque de lo contrario, hay más probabilidades de fracasar que otra cosa. exacto. Sí, de acuerdo con usted. Y de hecho se piensa que esta capacidad de establecer y mantener la alianza terapéutica, el vínculo digo, terapéutico, es más importante, que eso también lo hablamos en alguna de estas clases, es inclusive más importante que las técnicas que yo utilice para mejorar o trabajar cierta cosa. Es más relevante inclusive que las técnicas que vienen como desde lo disciplinar, desde estas guías o prácticas en que nosotros basamos nuestra intervención. Incluso es más importante que eso, porque si yo no logro un vínculo, no logro una cercanía, una empatía, ni construir este espacio común de trabajo, es probable que va a carecer de poco sentido a la persona y se va a sentir incómodo. Igual que ustedes cuando van, por ejemplo, a un médico o algún especialista, por ejemplo, y que lo notan así como mala onda o como que no pesca mucho, o como seco, pesado, es probable que no vamos a volver nunca más con esa persona y esa consulta. Ya, yo creo que a todos nos ha pasado eso. ¿O sí o no? Bueno, yo creo que
Sí, por supuesto. Sí, es Y verdad. bueno, entonces desde ese punto de vista, la alianza, la de cómo transmitimos este espacio es súper importante. Y bueno, y en relación también que aquí me gustaría generar un poquitito la conversación y como somos poquitas, podemos hablar como más en general y no necesariamente trabajar en grupos. Entonces aquí tengo algunas preguntas que quizás me gustaría que conversáramos en unos poquititos minutos que nos quedan y que obviamente que según el capítulo 2 de las... ¿Vieron el capítulo, no? Sí. Ah, ya, qué bueno. Qué bueno, pues ya me dije, estaba preocupando, dije no lo van a ver. ¿En qué momento, bueno, porque hay una situación particular que es la que lleva como el capítulo, pero ¿en qué momento toma relevancia la alianza terapéutica en este capítulo? ¿Ustedes hubieron alguna situación en el desarrollo de este capítulo 2 en que la alianza terapéutica era determinante muchas veces en el desenlace, por ejemplo, de alguna situación que ocurrió? ¿Qué habilidad, por ejemplo, marca la diferencia en la resolución del caso que veía el doctor Fromm? ¿Qué elementos individuales debo poner en práctica para generar una alianza terapéutica favorable para el vínculo? ¿Y qué aspectos, por ejemplo, de mi animal podrían limitar esta práctica? ¿Y habrá alguna diferencia, por ejemplo, en esta alianza o en esta forma de establecer el vínculo terapéutico en el ámbito infantil, juvenil, adulto o adulto mayor? Bueno, son hartas preguntas, pero no vamos a responder todas, pero quisiera que si es que me pueden ayudar o lograr identificar cómo la alianza terapéutica, insisto, en el capítulo cobraba una relevancia importante en la resolución de una situación que había ahí. Yo creo que, como le decía abajo, con el doctor Fromm y el otro doctor, porque ahí se creó la alianza para poder ayudar al pequeño, por ejemplo, que tenía la diabetes, que le estaban dando a consumir muchos medicamentos que eran como contrapuestos. Y igual fue importante porque finalmente ellos dos juntos lograron llevar como este caso a tribunales, si me parece bien, para poder defenderlo finalmente por la salud del pequeño, porque digamos que burocráticamente el Estado en el fondo lo estaba matando, porque lo estaba obligando a tomar esa cantidad de remedios que estaban siendo contraproducentes y si él los dejaba, digamos, no le iban a permitir más en una escuela pública, lo cual igual fue como chocante porque es fuerte que un niño tenga que vivir con tantos medicamentos para poder asistir y si no se queda sin educación. Claro, sí, de acuerdo. Muchas gracias Carolina, y cuál era, por ejemplo, la clave de esta resolución a propósito de esto que estamos hablando? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia para que haya tenido un desenlace favorable? Oye, un paréntesis, por supuesto, maravilloso esto que cuando no nos vamos como dentro del mismo hospital a una sala de audiencia y resolvemos como ahí, eso es como increíble, ¿eh? Otro nivel. Eso sí, de hecho yo pensaba, porque el hospital de New Amsterdam, o ese hospital más bien dicho, es público, ¿cierto? Entonces, imagínense un hospital público, además que tenga una sala para resolver esas cosas. Y claro, como dice ahí la compañera, muy de serie, pero no dista de la realidad, fíjense, porque eh, como una ve las películas que son en países como Estados Unidos o eso, así mismo es en la realidad, que uno dice, nada, si no es tanto, es así. Un dato ahí, en fin. ¿Qué aspectos claves creen ustedes que fueron los que utilizó el doctor Fromm para la resolución de este caso? Insisto, ¿qué fue lo que marcó la diferencia? Porque podría haber dicho, bueno, chuta, hasta el niño le voy a seguir dando medicamentos. O no voy a cuestionar. No Yo voy a creo que fue cuestionar. el vínculo que generó Sí, con el pequeño, porque igual se vio de cierta forma, lo vio como estaba él a nivel emocional igual y como que se puso en su lugar, obviamente tuvo la empatía de decir como no, este niño yo tengo que ayudarlo, no lo voy a dejar así como está. Y buscar alternativas y buscar ayuda y poder formar como esa alianza que hizo con el otro doctor, que él tenía los conocimientos farmacológicos, por ejemplo, y él tenía el conocimiento psiquiátrico para saber cómo ayudarlo. Bueno, ahí dejo a Nico que quería hablar, creo.
Ah, no, sí, que básicamente lo mismo que él se acercó desde un principio a él cuando estaba como ahí en la sala, como de juego, no sé dónde estaba, había una sala y se acercaba a conversar con él y trataba como de hacerles bromas, no sé, como ir un poco más allá de lo que iría quizás cualquier profesional, como de ser más buena onda y adecuarse un poco también como a que es un niño y no es un adulto, como tratar de buscarle desde otro ámbito la buena, por decirlo así. Y, Exacto, y también el tema eso, pues, de que se dio cuenta que los medicamentos estaban igual afectando su conducta. claro. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra opinión o algo que complementar? Muchas gracias, Nicolás. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Nicolás y Carolina. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión o algo que quisiera complementar? Aquí la compañera decía también la metodología de trabajo, comprender su historia, bueno, la historia personal del niño, saber de la muerte del padre, cómo, cuándo murió, y en el fondo es como que no hizo el recorrido al revés, pues cierto, no se llegó al último momento, que era cuando este chico golpeaba así como muy violentamente al otro, sino que, como bien decían por ahí, vio un poco más allá, se acercó desde otro lugar, empatizando como niño y también en el fondo entendiendo de que vuelvo a repetir, ningún comportamiento, ninguna conducta que tenga algún niño, sobre todo si es niño, viene de la nada. ¿Verdad? Ningún niño se va a portar mal porque quiere portarse mal, ningún niño no va a hablar porque no quiere hablar, ningún niño va a ser agresivo porque quiere ser agresivo, ningún niño. Entonces, eh, fue súper importante esa manera de analizar, de reflexionar y de ir más allá y no solamente quedarnos como algo como tan farmacológico que viene finalmente a cubrir todo como a se me fue la palabra, pero un poco a bajar esta sintomatología activa por el medicamento que al final, más que otra cosa, estaba haciéndole como mucho daño. La empatía también desde la historia, desde generar espacio y que también fue clave dentro del vínculo que no sé si se acuerdan cuando que era muy clave y muy, por supuesto, representativa dentro de lo que querían reflejar en la serie de este vínculo, cuando el doctor le hablaba y el niño nunca lo miró, ¿cierto? No lo miraba, miraba para abajo, estaba como con un objeto, ¿se acuerdan? Sí, Entonces, ¿cuándo estaba ahí fue? como mirando al suelo. Sí, Claro, porque probablemente el niño pensaba que iba a ser como todo el resto. exacto. Y yo creo que nosotros como terapeutas ocupacionales tenemos suficientes herramientas para poder acercarnos desde otro escenario, desde otra manera, desde el juego, desde lo lúdico, desde una forma distinta también yo creo que nos da cierta libertad lo que nosotros hacemos y la forma en que llevamos a cabo nuestra disciplina. Y en eso, ¿cuál fue la diferencia? O sea, perdón, ¿en qué momento, porque hubo un momento clave que cuando el niño lo mira, ¿cierto? ¿En qué momento fue cuando eh, el niño miró? No sé si se acuerdan específicamente, no importa eso, pero ¿en qué momento fue cuando él lo miró efectivamente a los ojos y ahí como que podríamos decir, le hizo como el clic? Y como Y dice, cuando le dijo Creo que que le iba a fue quitar, cuando él le dijo que le iba a quitar las pastillas. sí, Porque ahí el niño probablemente igual como que dijo, ah, ya, entonces esto va a ser diferente, pues no va a ser igual a todos los que me han tratado. y además de lo de las pastillas le dijo vamos a intentar algo diferente, o sea, así como que le dio otra opción, vamos a ver otra opción o sea, así como vamos a ver esto de otra forma. y exacto, exactamente sí. Y además que eso cuando le preguntaba a la mamá que si es que se acordaba cuando sonreía también, ¿cierto? Y después al final el niño sonríe porque efectivamente por fin alguien logró visualizar el dolor que tenía, logró validar el dolor y la emocionalidad que tenía o esta culpa que existía a propósito de la muerte del papá, por ejemplo. Ahí como dice la compañera, él comprendió que el niño tenía algo que decir, pero algo que se lo impedía, por supuesto, cuando sintoniza desde otra manera, no desde lo que es lo mismo que cuando nosotros nos llega un niño que no sé, que desde lo conductual, por ejemplo, es muy estigmatizado como el niño problema, el que genera dificultad, el que no aprende, el que repite, etcétera, etcétera, y nosotros, por ejemplo, llega una primera terapia y nosotros vamos a trabajar en torno a esas conductas negativas.
oye, pero ¿por qué tú te portas mal y por qué tú eres así? Entonces nosotros validamos a un otro desde esta etiqueta, desde lo que ya está como un poco asumido, porque los niños también se asumen a sí mismos como los niños problemas. Entonces si nosotros estratégicamente tenemos que generar otro vínculo y partir desde cero para que no hayan elementos que interfieran mi reflexión, mi análisis y el conocimiento del otro, ¿verdad? Que después obviamente hay informaciones que tenemos que ir recolectando de distinta manera y que la podemos también como contraponer, contrarrestar o un poco comparar con otras situaciones para tratar de llegar como a lo más genuino y a lo más real que le ocurre a las personas, y muchas veces son cosas que están tan arraigadas dentro de lo personal, dentro de la experiencia dolorosa, que requiere tiempo hacerlo, y por eso tenemos que estar tan alerta y tan atentos, por ejemplo, en cómo nos vinculamos con los niños y niñas. No nos podemos vincular desde un punto jerárquico como desde la posición de un adulto centrada, ¿cierto? Sino que tenemos que tener otras habilidades para interactuar con los niños. Cuando interactuamos, por ejemplo, con adultos mayores, no podemos caer en la infantilización, que el abuelito, que el tatita, que no sé qué, ¿me entienden? Sino que siempre como desde la persona, validando también su historia y no cayendo, como digo, en estos estereotipos que también muchas veces hay y que pueden nublar un poco lo que yo puedo hacer desde mi rol como terapeuta. ¿Se entiende? Profe, Sí. así como paréntesis, porque ahora que pasaba lo de transferencia y contratransferencia, también me recuerdo que hubo un momento en el que estaba la doctora Sharp atendiendo a una persona con cáncer, a una mujer. Y creo que igual ahí es fuerte porque ella también se ve como muy afectada cuando ella comienza a contarle como todo lo que le pasa. Y creo que es igual algo que pasa muchas veces que de repente tampoco se puede controlar. Claro, Y igual yo creo que es difícil generar como la habilidad, la herramienta como para contrarrestar eso. claro. Porque finalmente igual somos humanos. En el caso de ella era más extremo porque claro, tenía una historia con el cáncer, pero ella trabajaba además como era su población objetivo, entonces también era más complejo, pero asimismo, como les decía, también nos podemos encontrar con nosotros con esas mismas situaciones, como les decía, si es que yo trabajo con adultos mayores y pucha, yo tengo una historia con mi abuelo, mi abuela o mi figura significativa que me resulta dolorosa, probablemente va a ser difícil vincularme desde ahí. Si yo trabajo con niños vulnerados y yo conozco, tengo experiencia o historias conocidas de vulneración, lo mismo que, en fin, pues con tantas situaciones, por lo tanto tenemos que tener la capacidad de nosotros poder ir sanando o ir reparando, reconociendo también nuestras propias historias. Y todos nosotros acá tenemos nuestros problemas, tenemos algunas trancas, tenemos situaciones que quizás son, como digo, más dolorosas o más tristes o que han sido significativas, pero eso yo tengo que ser capaz de elaborarlo, de repararlo y que no limite ni impida mi trabajo con un otro, ni que permita tampoco que eso se sobreponga o se superponga frente a la necesidad de otro, porque lo que me pasa a mí está como tan a flor de piel que no me lo permite. Entonces, por eso es importante como considerar todos los aspectos que estamos revisando y poder en el fondo elaborar una terapia lo más saludable posible en beneficio de las personas y también de mí misma como en mi rol. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Me escuchan? Ah, Sí, profe, se entiende la idea. ya, muchas gracias. Que pensé que no, que me había perdido por ahí. Entonces, ya para ir terminando, ¿alguna pregunta, duda? ¿Les queda claro? ¿Se entiende? Me pueden poner ahí con el dedito para arriba si es que les quedó claro, y si es que, como decía, tienen alguna duda, pregunta, me la pueden hacer, y si no, estaríamos listos entonces por hoy. Ya, y nos vemos la próxima semana, y la próxima semana, recuerden, el próximo jueves, en el contexto, ¿verdad?, de esta asignatura, nos corresponde ver, demos un segundito, que nos corresponde ver, aquí lo tenía, nos corresponde ver, aquí voy, estamos a 14 la próxima semana, autodevelación de la persona del terapeuta y la lectura de la persona del terapeuta, eje fundamental de todo proceso, en la página 65 y 66, y traten de leerlo porque estamos hablando de una página nomás, 65, 66, y el texto de aportes clínicos de la persona terapeuta, perdón, de la página 20 a la 22, ya para que, y vamos a seguir trabajando en el capítulo
2 de la serie New Amsterdam y ojalá poder profundizar un poquitito más, pero en las temáticas hay parecidas que podamos reforzar un poco lo que estamos hablando desde Después lo como que teórico. pasa otra cosa en ese capítulo relacionado también con el tema de los rituales. Sí, sí, pues sí pasan harta. De hecho, esas son entretenidas y esa es la idea de que podamos un poco unir lo teórico con cosas prácticas que se dan, por ejemplo, en la serie y que nos da como para revisar harto Son como tema. temas de respeto cultural igual y Exacto, sí. Sí, de los rituales, además de cómo el respeto a la cultura, los valores y las sí. creencias también de la persona que trabajamos, pero no nos vamos a meter ahí porque para no hacer ningún spoiler. Ya, así que siento que para él o la terapeuta la sobreimplicancia es uno de los puntos más difíciles. Exacto, mantener la distancia y poder en el fondo separar las historias que escucho o lo que sé dentro de las terapias, es importante dejarlo ahí e irme a mi casa lo más alivianada posible. ¿Ya? Y eso también tiene relación con poder no sobre involucrarse mucho con la historia de las personas, porque a veces sin querer queriendo eso ocurre, pero tenemos que ser conscientes de cuando pase para poder generar alguna acción que no termine a lo mejor afectándome más de la cuenta. Así que eso también es importante. ¿Ya? Y eso, pues entonces dejamos la clase hasta hoy y Michelle Villarroel, un segundito cortito si se puede quedar. Eso. Así que el resto nos vemos la próxima semana, que estén muy bien, cuídense. Nos Y vemos, profe, que esté muy bien. como siempre espero que estos espacios igual les vayan pudiendo ayudar a mejorar y trabajar en aspectos de la terapia. ¿Ya? Eso. Chaito. Sí, claro que sí, que esté muy bien. Igual ustedes un abrazo, que tengan buena semana, nos vemos.